Marta Luz, a gente estava conversando e se você ficar cansada dessa minha curiosidade, você manda eu parar com ela. Mas me encanta muito a sua história. Eu conheci algumas das nossas conversas, mas agora você vai detalhando. Você estava falando a respeito de mães nativas que aceitavam a sua maneira de fazer medicina, a sua maneira de fazer medicina preventiva, né? Checagem de peso, de tamanho dos bebês. Mas você teve alguma experiência de diálogo, de conversa com o xamã ou com o pajé, e onde houve um diálogo de troca de informação? No, no tanto, desafortunadamente, no, no tanto. Sin embargo, hubo una situación especial en la que dos estudiantes de optometría querían hacer su trabajo de grado sobre las creencias que los indígenas tenían sobre la visión. Entonces ellos fueron al lugar donde yo estaba, es un caserío que se llama Chorrera, La Chorrera. Entonces ellos habían solicitado mi ayuda para hacer entrevistas a la gente y a algunos chamanes sobre la visión. Y lo que ellos contaban es que creían que los humanos teníamos aquí en el centro del pecho un ojo, ¿sí? Y ese ojo permitía ver otras cosas, ¿sí? Permitía ver el alma, yo creo que era un poco como el instinto, ¿sí? Permitía ver el alma, permitía ver si era una buena persona, si era una mala persona, ¿sí? Y con ese ojo interno se veían, sí, esas otras cosas, no eran simplemente estos dos ojos, ¿sí? Pero no, desafortunadamente no tuve esa oportunidad, ¿sí? No, no. Tal vez si hoy en día pudiera ir, tal vez buscaría el encuentro con los chamanes, ¿sí? Pero no se dio y tampoco lo busqué. Uma questão também que ficou do bloco anterior é quando você dizia que você estava a 2 dias de tal lugar. Como é que foi essa sua relação com tempo e distância? Porque nós, eurocentrados, com as nossas geografias, com as nossas medidas, a gente às vezes fala, gostamos muito de ter informação de quantos quilômetros. Quantos quilômetros de Bogotá a? Quantos quilômetros de Vitória a? Quantos quilômetros? E às vezes a gente constata uma outra tipo de medida de estar no mundo, não é? Que é essa medida de que não é quilômetro, é tempo. Eu estou a 2 dias, e 2 dias de canoa. Ou eu estou... Como é que foi essa? Essa foi a sua primeira experiência com isso ou você já tinha tido alguma anterior? Sí, no, fue la primera y fue súper interesante. No solamente en distancias, sino en ubicación. Entonces, por ejemplo, Leticia, que es la capital del departamento, entonces tenía lugares que la gente, por ejemplo, decía, vamos al 8, vamos al 17. Entonces son los kilómetros, ¿sí? Entonces, en el kilómetro 8 había un restaurante agradable, ¿sí? En el kilómetro 17 había un buen lugar para pescar, ¿sí? No tenía nombre, ¿sí? Sino simplemente era un lugar donde de pronto alguien estaba haciendo un emprendimiento, por decirlo así, de restaurante, ¿sí? Sí, y no tenía nombre, simplemente el nombre era cuántos kilómetros estaba de tal lugar. ¿Sí? Eso para mí fue también interesantísimo. Vamos al 8, vamos al 15, vamos al 21, ¿sí? Eso ya es interesantísimo. Y respecto al tiempo, también. Sí, es muy diferente, por ejemplo, y es así. Entonces, por ejemplo, el lugar más cercano a La Chorrera en avión
no, perdón. Entonces, el lugar más cercano a Chorrera a pie era un lugar que se le llamaba, ahora se me escapa el nombre, pero era a 4 días de camino, ¿sí? Había otro lugar que estaba a 8 días de camino, ¿sí? Había otro, Leticia, la capital, estaba a 2 horas de avión, ¿sí? O 2 semanas de barco, ¿sí? Entonces, y hoy en día esos tiempos son relativos. Entonces tú puedes preguntar a cuánto estoy de tal lugar y te van a decir depende. Entonces, ¿de qué depende? Si vas en lancha, si vas en canoa, si vas en pequepeque, que es una lancha con un motorcito pequeño, eh, si el motor que llevas es un motor de tantos caballos de fuerza o de tantos otros caballos de fuerza, ¿sí? Depende. Sí, y eso es interesantísimo, sí, depende. E para o nosso mundo, já da bússola, do mapa, Te congelaste. Marta Luz, a nossa conversa não foi interrompida pela distância, nem em quilômetros, nem em horas de avião, nem em horas de barco. Foi interrompida nesses tempos modernos de comunicação instantânea e aquelas e aqueles que forem nos ver daqui a semana que vem, daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos, provavelmente não perceberão que a conexão caiu, porque nós temos uma querubim chamada Daniela, né, que vai consertar isso tudo. Mas para a gente voltar um pouco, sem qualquer saudosismo, mas a esse choque, para você poder elaborar um pouco mais o que foi para você essa experiência de novos tempos, novos movimentos, vivendo numa comunidade a 2 dias de 2 horas de avião, a 4 dias de barca mais leve, a alguns meses a pé. Vamos voltar um pouquinho para você falar um pouquinho mais dessa sua experiência, por favor. Sí, pregunto, te vuelvo y hablo sobre los kilómetros, el kilómetro 8, el kilómetro 7, otra vez ese pedazo. Isso é o Xabon. Bom, volta lá que depois ela quiser. Ok, listo. Bueno, entonces, sí, eso fue una experiencia linda porque es ubicar las cosas, ubicar el tiempo o manejar el tiempo de maneras diferentes, ¿sí? Había lugares cerca de Leticia, por ejemplo, que se llamaban el kilómetro 8, vamos al 8 o vamos al 17, y se referían a que en el kilómetro 8, por ejemplo, había un restaurante o era un buen lugar para tomar cerveza, por decir algo, ¿sí? O en el kilómetro 17 era un buen lugar para pescar, ¿sí? Entonces, no tenían otro nombre, sino el nombre estaba dado por la ubicación respecto a la ciudad principal. Incluso cuando ya estaba más lejos, estaba en Chorrera, que fue el otro lugar donde yo estuve, para ubicarse la gente en el río era increíble, porque si uno va por el río, tú que hiciste el recorrido grande por el río Mekong en Tailandia, y que son horas y horas y días, que en esencia es igual, no, ellos saben dónde están, ¿sí? Este árbol está cerca a la casa de tal persona, ¿sí? O después de 3 vueltas, llegamos a la casa de 3 personas, ¿sí? Es otro conocimiento, ¿sí? Es otra forma de nombrar y de ubicarse, ¿sí? Es otra historia completamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú preguntas a cuánto estamos de tal lugar, incluso hoy en día la respuesta es depende, y sigue siendo válida esa respuesta. Entonces, depende si vas en un barco o en una canoa, o si vas en una lanchita
que tiene un motor pequeñito que se llama peque-peque, ¿sí? O depende si el motor que tiene tu lancha o tu barco es de X caballos de fuerza o si tienes otro que es más pequeñito. O depende si vas en favor de la corriente o contra la corriente del río. ¿Sí? Entonces, depende. Y eso hoy en día sigue siendo vigente. ¿Sí? Y si vas caminando, depende. Depende si vas con un colono, como nos dicen a nosotros, o si vas solo indígenas. Si van solo indígenas, llegan obviamente mucho más rápido. Si van con gente de afuera, hay que parar, vamos despacio, ¿sí? Entonces, depende, ¿sí? Pero claro, hay tiempos ya promedio, ¿sí? Pero la respuesta en general va a ser depende, ¿sí? Y eso, Arlindo, pensándolo hoy, con lo que está pasando con el coronavirus, ¿sí? Así es hoy, depende. Y solamente podemos saber lo que pasa hoy, ¿sí? De aquí a mañana, quién sabe. De aquí a diciembre, quién sabe. Pois é, eu acho que esse pode ser um aprendizado marcante para as nossas vidas, que, obviamente, você já tinha tido essa experiência lá na Amazônia colombiana. Eu vivenciei uma coisa semelhante a essa lá na Chapada Diamantina, onde eu perguntava de manhã cedo, a gente saía para caminhar, e aí eu perguntava, são quantos quilômetros? Não, hoje não vamos caminhar 3 horas. E o guia sabia que eram 3 horas porque era um grupo de 15 pessoas, então tinha uma velocidade. Se fosse ele sozinho, ele faria em 2 horas, né? Mas era 3 horas que tinha. Então, e isso nós começamos agora, de uma certa forma, recuperar a finitude da vida que nós tínhamos perdido. Né? Perdemos com a arrogância do nosso conhecimento, com a arrogância da nossa ciência, né? Dos últimos 300 anos. Nós, humanos, ficamos muito arrogantes com essa possibilidade de explicarmos tudo aquilo que é visto. E se não é visto, se não está lá numa imagem do raio-x, não aceita que aquilo ali é a representação da diarreia da criança. Então, eu acho que tem tanta coisa para a gente aprender, e eu, pessoalmente, Marta, você sabe disso, espero muito que todos nós aprendamos muito nesses tempos de pandemia. A gente vai voltar a esse assunto um pouquinho mais à frente, eu vou fazer mais um breve intervalo, e já já a gente volta. Pode ser? Pode ser.